Empiezas tú, ¿eh? Sí, pero ¿te parece entonces bien hacer chistes en medio de un episodio? Ay, chico, yo no sé, es que yo nunca me he sabido ninguno muy bueno. ¿No te sabes los de Chiquito de la Calzada? No, esos la verdad que no me gustaban. Ya es que tú eres más de Eusebio, ahí un poco más serio. Sí, yo no sé ni quién es, la Sí, gente sí, tampoco. sabes quién es. Uno que estaba así como en una copa con gafas, vestido de negro, con barba. Saben aquel que dio, así como Bueno, en un... con ese... Sí, que sabes quién pero es. eso es más viejo que la Tana. Pues como con The Moore. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Hay que reconocer que a muchos niños el pescado se les hace bola, y no es raro que cuando llega la hora de la cena nos suelten un No me gusta ante un trozo de salmón o de merluz. Sin embargo, el pescado es un alimento muy nutritivo y saludable que no debería faltar en la alimentación infantil, aunque sobre él circulan todavía muchos mitos y leyendas que hacen que su consumo no sea tan frecuente como nos gustaría a los pediatras. Porque ¿a partir de qué edad puedo ofrecer pescado a mi hijo? ¿Tengo que retrasar la introducción del pescado azul respecto al pescado blanco? ¿Y hay algún pescado prohibido durante la infancia? ¿Y el marisco? ¿Pueden los niños comer gambas y mejillones alegremente? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os invitamos a bucear con nosotros debajo del mar para conocer de primera mano todo lo bueno que tiene el pescado en la alimentación infantil. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que vamos a hablar sobre el tema del pescado. Gonzalo, ¿has desayunado pescado? Pescado, claro, sí, he desayunado pescado. Muy rico y saludable. Totalmente. Bueno, recordad que os agradecemos muchísimo que nos pongáis comentarios, 5 estrellas o las estrellas que nos queráis poner, pero cuantas más mejor, siempre nos gustan, en cada capítulo que escucháis, porque eso ayuda muchísimo a que sigamos adelante con este proyecto. Y que se suscriban ahí para que les avise todas las semanas. Efectivamente. A ver, Elena, ya hemos dicho que vamos a hablar del pescado. De la alimentación ya hemos hablado bastante en este podcast, ¿no? En la primera temporada y tal. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de una parte muy concretita, de un alimento, bueno, un grupo de alimentos muy concretos, que es el pescado, ¿no? Que es uno de los alimentos, es muy saludable, ¿no? Por eso a los pediatras nos gusta mucho, o a la gente que se dedica a nutrición infantil. Bueno, además es uno de los pilares básicos de la dieta mediterránea que tan habitualmente consumimos en España. De manera que por eso es uno de los alimentos que se debe ofrecer de forma más precoz y además es que tiene muchísimos beneficios que os vamos a contar en este capítulo. De todas maneras, es curioso porque luego si preguntas a los padres, ya no a lo mejor cuando están haciendo alimentación complementaria, que como que lo tienes todo un poco más metido en la cabeza, de niños a lo mejor un poco más mayores, yo creo que los niños toman menos pescado de lo que realmente deberían. Hay muchas familias que a lo mejor no comen pescado en toda la familia y como veremos luego, pues sí que se recomienda que haya por lo menos 2-3 raciones de pescado a la semana. Pero fijaos, eso es a mí lo que me choca, que España es comparado con eso, España es uno de los países a nivel mundial que más pescado consume. El país que más pescado consume a nivel mundial, a ver si a alguien se le ocurre, Japón. Ese es el pescado del país que más pescado consume, seguramente porque toman también mucho sushi, pero bueno, que toman mucho pescado. Pero España, que tenemos unas lonjas buenísimas, unos mares muy buenos, los adultos, comparados con el resto del mundo, comemos mucho pescado. De todas maneras, comemos menos pescado del que a lo mejor deberíamos. A ver si con este episodio os animamos más a comer pescado. Tanto adultos como niños, que estas recomendaciones son para todas las edades. Sí, vamos a hablar alguna cosa muy concreta sobre niños, pero realmente las recomendaciones sobre el consumo de pescado van a ser para toda la familia, ¿no? Y entonces, yo lo digo muchas veces en este podcast, hay alimentos que son un tesoro nutricional y el pescado es uno de ellos, ¿no? Porque es una fuente de macronutrientes y micronutrientes muy saludables, ¿no, Elena? Si empezamos por los macronutrientes... A ver, es una fuente, el pescado es una fuente de proteína, o sea, es la parte de cuando hablamos de todas las partes que hay que comer, pues es una fuente de proteína que llamamos de alto valor biológico porque contiene todos los alimentos, todos los aminoácidos de forma completa, el pescado nos lo va a ofrecer. Es verdad que dependiendo qué tipo de pescado, habrá más o menos grasa o unos micronutrientes pues más en mayor grado que otros, pero el pescado de forma general es una proteína de alto valor biológico.
Y además tiene un perfil de grasas muy saludable, como son los ácidos grasos poliinsaturados, que son aquellas grasas buenas, como el omega 3, y que va a tener muchísimos beneficios, tanto a corto como a largo plazo, cardíacos, neurocognitivos, autoinflamatorios, de manera que el pescado sí, siempre, forever. Claro. Yo creo que ya lo hemos dicho en otros episodios, también hay otros alimentos con proteína completa, ¿no? Como puede ser la carne de animal. El huevo. Sí, bueno, carne de proteína de animal, que me estaba ahí yo liando cuando entra Elena, me refiero terrestre. O sea, quiero decir, la ternera también tiene proteína completa, pero el perfil de grasas que tiene la ternera frente al pescado es mucho mejor el pescado. Con lo cual, cuando decimos esto, en ese sentido es mejor. Cada uno tiene sus beneficios, pero que no penséis, habrá gente que está diciendo, bueno, sí, claro, la carne roja también tiene proteína completa. ¿Por qué la voy a hacer mejor que el pescado? Pues porque el pescado tiene ese perfil de grasas mucho más saludable que la carne. Claro, pero es que no solo tiene ese perfil de grasas tan saludable y esta proteína de alto valor biológico fenomenal, sino que el perfil de micronutrientes que tiene también es muy favorable. La fundamental es que es una fuente de hierro, como todos aquellos proteínas de origen animal que tienen el hierro dentro de las proteínas del grupo hemo, que eso lo que significa es que este hierro es de fácil disponibilidad y de mejor absorción, de forma que por cada proporción de hierro que consumimos en este tipo de proteínas animales, pues vamos a obtener proporcionalmente más cantidad de hierro. Es verdad que el hierro está presente en un montón de proteínas no vegetales, en verduras también, pero la forma más fácil de digerirla y absorberla va a ser a través de la toma de estas proteínas animales, y el pescado para ello es fenomenal. Luego, otro de los micronutrientes quizás más importantes del pescado es que es una fuente de yodo excelente. Y esto se entiende muy fácil, porque el yodo, que es un metal, ¿no? Estoy viendo la química de Cole, es un metal que donde más se encuentra en la naturaleza es en los mares. Por eso todo lo que viene del mar, no solo los pescados, porque también las algas lo tienen, es la fuente de yodo más importante. Entonces, como el yodo es fundamental para el desarrollo neurocognitivo de los niños, porque necesitas hormonas tiroideas, y las hormonas tiroideas necesitas yodo para poder formarlas, es muy importante que los niños toman pescado. Y de hecho, en España, que se hacen estudios de hipotiroidismo congénito, casi no hay, porque somos un país que consume mucho pescado, porque como las mamás consumen pescado, los niños no nacen con déficit de yodo y probablemente. Pero para que lo tengáis en cuenta, que es otra de las cosas muy, muy, muy importantes. Y luego, pues hay otros micronutrientes, ¿no? Como, bueno, vamos a decir algunos al azar, el selenio, el zinc, el fósforo, el calcio, las vitaminas A, D y del grupo B, es un nutriente excepcional. Así que para que lo tengáis en cuenta. Pero si nos centramos dentro de la alimentación infantil, Elena, yo creo que es importante que los papás sepan que, bueno, lo hemos dicho 1000 veces, que hasta los 6 meses de vida los niños lo único que deberían tomar es leche, porque con eso pueden desarrollarse. Pero a partir de los 6 meses pueden tomar otro alimento, ¿no? Entonces, ¿hay que demorar la introducción del pescado en la alimentación infantil? ¿O lo pueden tomar ya con 6 meses y un día? Bueno, quien nos escuche de forma habitual, pero lo volveremos a decir como un mantra, a partir de los 6 meses, salvo alguna excepción, todos los alimentos es posible que todos los niños tomen cualquier tipo de alimento. El pescado, estamos hablando de todos los beneficios que tienen, así que sí, por supuesto, el pescado se puede introducir en la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad. Pero claro, dirán, hombre, pero si es que el pescado muchas veces da alergia. Pues claro, sí, hay un grupo de alimentos que son los que se consideran más alergénicos. El primero la leche, le sigue el huevo y el pescado va por detrás. El tercero. Entonces, ¿estaría justificado por este motivo retrasar la introducción del pescado? No, de hecho podría tener un beneficio hacerlo antes que después, de forma que a partir de los 6 meses de vida todos los niños van a poder consumir pescado. ¿Cuántas veces? Pues unas 3 o 4 veces a la semana es recomendable, y al inicio de la alimentación complementaria unas cantidades de entre 30 a 40 gramos al día, que puede ser en una comida o dividida esta proporción en 2 comidas. A ver, para que no estéis pesando todos los días la ración de pescado que le toca a los niños, yo cuando eran pequeños, pues pesé y vi más o menos cuánto era el volumen de un trozo de pescado de 30 a 40 gramos. De todas maneras, esos 30 a 40 gramos más o menos equivale a lo que le cabe a un niño en la palma de la mano. Sí. Y eso es súper guay para saberlo. Pero que una vez que lo has hecho 2 o 3 veces, ya sabes más o menos cuánto es la ración. Sí, más o menos es un cuarto o un tercio de la ración. Habitual. Aprox. No hay que no hay que estar pesando. Oye, si alguien lo quiere, pero es verdad que miras lo que es lo que pesa el pescado y rápidamente te das cuenta. Es entre un 25 y un 30% del tamaño del filetito. Y que si un día toma 45 y otro día 25, pues ya está. No se ha compensado y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y otra pregunta muy habitual es, ¿hay que retrasar el pescado azul y hay que darles primero el blanco? ¿Lo podemos hacer a la vez? ¿El pescado azul no se puede tomar? Bueno, tradicionalmente siempre se decía que
pescado blanco, sobre todo, claro, el blanco pequeño, estamos hablando de las merlucitas, de todos esos pescaditos blancos pequeños, pues que eso sí, pero que ya si hablábamos del pescado azul, sardinas, salmón, no sé, dime alguno más que ahora no me sale. Bueno, trucha. Pues, sí, la trucha, esos. Estamos hablando todo el rato de pescados pequeños. Había que dejarlos al final de la alimentación complementaria. Y esa recomendación no es obligatoria. A partir de los 6 meses pueden consumir todos los grupos de pescado. La salvedad es que los pescados azules, aunque tienen perfil de grasas saludables, tienen más grasas proporcionalmente que los pescados blancos, de forma que tradicionalmente vamos a empezar con los pescados que son más fáciles de digerir en un niño que es más pequeñito y poco a poco vamos introduciendo el resto de pescados. Ha dicho Elena que son más fáciles de digerir porque un alimento con más cantidad de grasa se digiere más difícilmente, hace digestiones que llamamos más pesadas, ¿vale? Pero es un poco como le pasa a la ternera con el cordero. La ternera tiene menos grasa que el cordero, que tiene más grasa, y por eso el cordero normalmente se tiende a introducir más tarde en la alimentación infantil, pero por poder se podría, y pasa aquí con el pescado igual. A mí es que me gusta mucho el salmón para los niños, el salmón es pescado azul y estoy convencido que los noruegos dan salmón a sus hijos desde los 6 meses de vida, porque allí tienen mucho, pero vamos, que lo podéis hacer cuando queráis. Pero al final, para beneficiarte de todos los beneficios, tanto el pescado blanco como el pescado azul, lo suyo es ir alternando unos con otros para que los niños coman de todo. Pediconsejo. Antes de ofrecer un trozo de pescado ya cocinado a tu hijo pequeño, revisa que no tenga espinas, ya que a veces les resultan difíciles de encontrar y es probable que se atraganten o se queden clavadas. Bueno, pues diréis los padres, a todos nos suena que yo tengo aquí una lista de pescados que a mí me ha dado el pediatra o me ha contado la enfermera del centro de salud que yo no le puedo dar a mi hijo. ¿Cómo me estáis diciendo que a partir de los 6 meses les puedo dar de todo? Pues porque esto es verdad. Sí, es la famosa lista, que además tiene una infografía buenísima, que la podéis buscar en internet, del Ministerio de Consumo del 2019 sobre los pescados con alto contenido en mercurio. Y ahora muchos padres se llevarán las manos a la cabeza porque ellos los han tomado de pequeños. Bueno, ya sabéis que las recomendaciones cambian y se ajustan a la ciencia más actual, así que tampoco pasa nada y la empezáis a aplicar, ¿no? Porque seguro que todos nos hemos tomado de pequeñitos un filetito de emperador que parecía carne y no era pescado y nos lo daban muchas familias. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues en los océanos hay mercurio y todos los peces en su vida pues van acumulando mercurio en su cuerpo, ¿vale? Se sabe que aquellos pescados más grandes, que son justo esos que tardan más en crecer, que pasan más tiempo en el océano y que cuando nos los comemos eran más viejos, pues tienen más cantidad de mercurio. Y esto se ha demostrado que puede ser perjudicial en niños durante el desarrollo, incluso pues la adolescencia y para las madres embarazadas. Entonces, la Ecosan en el año 2019 pues emitió unas recomendaciones que son estas que os vamos a decir a continuación. Deben evitarse el consumo de todos estos tipos de pescado, que son los grandes, pez espada, emperador, tiburón, lucio y atún rojo. Son 5. Solo son 5, no penséis que hay más, son solo estos 5. Que son los Así que que acabo repítelos porque es importante, porque es muy fácil acordarse. Bueno, el emperador, que también se conoce como pez espada, tiburón, lucio y atún rojo, y son 4, no 5. Ah, bueno, claro, como pez espada, emperador, vale, sí, pero es lo son mismo, 4. Tienes toda la razón. Sí, bueno, deben evitarse hasta los 10 años y en las mujeres embarazadas. O sea, hasta los 10 no pueden tomarlo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. A ver, si puntualmente toman uno, no pasa nada. Os habéis equivocado, pero no debe tal. formar parte del menú de los niños, ¿vale? Entre los 10 y los 14 años no habría problema en tomar unos 120 gramos, que eso pues es más o menos tomar 1 o 2 veces al mes, ¿vale? Y el resto de las edades podríamos tomarlo, pero recordar que tampoco va a ser beneficioso a ninguna edad, así que evitar el consumo excesivo de este tipo de pescados. O sea, que no cenéis todos los días atún rojo si sois mayores, ¿vale? Porque son mucho mercurio para el cuerpo. Pero, y aquí viene la pregunta, has dicho atún rojo, estoy diciendo yo, ¿y el atún en lata, Elena? Bueno, pues el atún en lata no es el atún procedente de pescados enormes como los del atún rojo, son pescados más pequeñitos que se consideran de tamaño pequeño medio y podrían consumirse desde que son pequeñitos. El tema es que normalmente en la preparación pues van en conservas y tienen alta cantidad de sal, así que cuidado, no es recomendable tomarlos por debajo del año
por esto que digo, pero aún así pues, se podría, por ejemplo, elegir las formas naturales o incluso enjuagarlos antes de consumirlos, de manera que vamos a disminuir este contenido en sal. Así que sí, podríamos utilizar el atún en lata, sobre todo formas naturales y de formulaciones bajas en sal. Y el resto de pescados, lo que hemos dicho, ya no está dentro de la lista de esos 4, yo he dicho 5, pescados grandes, con lo cual esos se pueden tomar todas las veces que queráis a la semana, aunque hay que variar entre otros alimentos. Vale, y los frutos del mar, que yo, que soy del norte, es lo que más me gusta. Hemos hablado de los pescados grandes, hemos hablado antes del pescado azul, pero ¿qué pasa con el pulpo, Elena, los berberechos, las nécoras, pues la langosta? Claro, pues estos tienen los mismos beneficios que van a tener el resto de los pescados, o sea que sí, a partir de los 6 meses de vida. Y además son alimentos... No, que luego es muy caro, Elena, no digas eso, que luego nuestros hijos nos lo piden. Tienen algunas salvedades. Es una fuente riquísima en hierro, así que en ese sentido fenomenal. Y de yodo también, porque vienen del mar. Eso es. Pero dos temas. El primero es que las texturas suelen ser muy fibrosas y no es el alimento, obviamente, para empezar en una alimentación infantil, porque son un poquito duros. Si lo das entero, se pueden triturado, atragantar. pero es que yo no me imagino un puré con mejillones triturados, sinceramente. Bueno, un baby leg winning con gamba, no. Pero bueno, y luego, todos aquellos los crustáceos que tienen cabezas, los langostinos, las cigalas, los centollos, los bueyes de mar, pueden tomarse, pero evitando tomar la parte de la cabeza que es donde se acumula el cadmio, que es procedente de las actividades mineras, acaba en el mar, se acumula en las cabezas y ahí es donde se acumula, de forma que esa manía de chupar las cabezas, pues no, los niños, no, por favor, no chupes cabezas. Pasa un poco como en el mercurio, o sea, tiene unos efectos perjudiciales porque al final es un metal pesado, pero este está en las cabezas. Así se que acumulan en el cuerpo a lo largo de la vida. Si vais a las playas y tal y vuestros hijos pequeños os dicen, papá, yo quiero gambas, por poder les podéis dar. Lo que pasa es que les van a gustar porque están buenísimas. O una paella que está hecha con marisco. Pues todo eso lo podéis dar, no hay absolutamente ningún problema. Bueno, cuidado con la sal. Sí, cuidado. A ver, si es verdad que no todos, porque por ejemplo el pulpo no se cuece con sal y es la propia sal que trae del mar, pero luego los mejillones no se cuecen con sal, pero luego hay otros frutos de mar que sí que se cuecen con sal, pues todo lo que haya que cocer, ¿no? Las gambas, las nécoras, todo eso suelen ser un producto con mucha sal. Entonces, en ese sentido, tener prudencia, pero como alimento en sí no está prohibido. Siguiente que podemos hablar, el sushi. Esto nos lo preguntan mucho a la gente que le gusta. A mí personalmente no me gusta. Me dices, hay gente que le gusta muchísimo el sushi. ¿Se lo puedo dar ya a mi hijo? ¿No se lo puedo dar? Sí, porque hay gente que lo come mucho. Pues a ver, lo primero es que el sushi es un pescado crudo y que no se recomienda meter en la alimentación infantil pescados crudos u otras cosas crudas, que también existen las carnes crudas, ¿no? Es una fuente de infecciones si no están cocinadas bien, si no están preparadas, y una infección en un niño pequeño de estas características pues puede ser siempre más grave que en una persona de otra edad. De forma que el pescado crudo pues no se va a recomendar. Y además le pasan más cosas al sushi. Claro, has dicho lo de que, bueno, como no está cocinado puede tener alguna transmisión. Mucha gente también pensará en el anisakis, ¿vale? Sí. Y sí es verdad que la mayoría de los pescados, sabéis que el anisakis si se congela más de X tiempo a menos de una temperatura, que es normalmente el congelador de casa o el congelador de los sitios, más de 3 días, se muere aunque el bicho esté ahí. O sea, que aunque tú veas el anisakis en la carne del pescado, si está congelado y te lo comes el anisakis, no te va a pasar nada, a no ser que te dé una alergia, ¿vale? Pero eso es menos frecuente, pero no te vas a contagiar del bicho. Y la mayoría de los pescados que compramos en los supermercados ya vienen congelados, ¿vale? Así que en ese sentido hay prudencia. Hay otros que sí que se venden frescos y eso es lo que tendríamos que tener en cuenta para congelarlos nosotros en casa. Pero bueno, claro, la forma de preparación del sushi, además el arrocito que viene alrededor viene preparado con vinagre y azúcar de forma que no parece la forma más saludable de tomar pescado. Hay muchas otras formas de tomar pescado, como todo, de forma puntual podría utilizarse, pero bueno, no debe formar parte de la alimentación infantil tomar un sushi. Y además es que la soja que llevan tiene muchísima sal. Y has dicho que no se recomienda dar pescado crudo por debajo de los 12 años, y es verdad, pero muchísima gente, y yo me imagino que en Japón, que antes hemos hablado con él, los niños toman sushi y la mayoría de las veces no va a pasar absolutamente nada. Pero respecto al sushi, esta es la recomendación, que no deberíamos dar pescado crudo a nuestros hijos. Si lo hacemos de forma puntual, pues seguramente no pasa nada porque también es seguro para los adultos y si está bien preparado y cumple con las condiciones higiénicas de venta de este tipo de alimentos, pues seguramente no haya problema, pero para que lo tengáis en cuenta. Siguiente, pescados ahumados. ¿Estos qué hacemos? Porque son como medio crudos, medio no son crudos. Pero claro, es un crudo... Tan curados. Eso, un crudo curado. Claro, no entonces al final, claro, al final no es crudo, tiene un proceso de preparación, pero que el problema es que en este proceso de curación pues se hace a través de sal. Sí, entonces son productos que son muy salados. Eso es.
Pero bueno, que se pueden usar el salmón ahumado, que es además... Pero es menores muy de habitual. 1 año, pues es un producto que podíamos dejar para la alimentación a partir del año. Y luego no abusar. He dicho yo salmón ahumado, que a lo mejor viene de otra parte de El salmón de lo España. podemos tomar a la plancha. Claro, o por ejemplo los ahumados encurtidos, que al final es un poco el mismo tipo de alimento, ¿no? Como son los boquerones en vinagre, las anchoas, que sí que son mucho más Pero igual nacionales. esas son crudas y no están... No, esas están curadas, porque no sé por qué están curadas con sal, no son exactamente lo mismo. Pero esas, pues el problema es que tienen mucha sal, lo podemos ofrecer a nuestros hijos, pero hacerlo de forma prudente y no muy frecuentemente. Bueno, Gonzalo, yo creo que vamos a ir finalizando, que con tanto hablar de pescado y marisco ha hecho que se me abra el apetito y la verdad que me apetece buscar algún sitio en el que nos pongan una buena ración de pulpo a feira. Pero ya sé que te gusta a ti sin patata porque te gusta que no te cobren el pulpo a precio de patata. Efectivamente, que luego te pides una tapa y te ponen más patata que pulpo y estás pagando patata a precio de pulpo. Pero bueno, fíjate que a mí me apetece más un tartón de atún rojo con aguacate, que como no estoy ni embarazada ni estamos con los niños, pues me parece que es el momento perfecto para poder pedirlo. Venga, no te me vengas arriba y antes de acabar tenemos que hacer el resumen de la semana y luego ya si eso, pues vamos a ver dónde vamos a comer. Venga, vamos con ello. El pescado es un alimento muy nutritivo que no debe faltar en la alimentación infantil. Es fuente de proteína completa y grasas saludables, además de proporcionar una gran cantidad de hierro y yodo. No hace falta retrasar la introducción de pescado en la alimentación infantil, por lo que se lo podéis ofrecer a vuestros hijos desde los 6 meses de vida. Los niños pueden tomar tanto pescado azul como blanco desde que son pequeños, aunque debemos evitar el consumo de pescados de gran tamaño al menos hasta los 10 años de edad. Y con esto ponemos fin al episodio de esta semana. Gracias por haber aguantado hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración tanto en redes sociales como en las plataformas en las que nos estáis escuchando. Y como no, gracias a Deslas por apostar por la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres de hoy en día puedan ofrecer a sus hijos los mejores cuidados. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Los niños no recuerdan lo que tratas de enseñarles, recuerdan lo que eres. Jim Henson, Dixit.